Dios le bendiga en este día, mis amados hermanos. En este día vamos a impartir una lección que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, del 1 al 13. Hacemos oración al Señor. Padre amado, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos la gracia, la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Gracias, Señor, Padre Santo. Úsame, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a cada uno de los corazones, Padre Santo, y abre el entendimiento, Padre Santo, y el corazón de cada uno de los que nos escuchan en este día. En el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 6 del libro de Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe les respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que coman cada uno de ellos y tomase un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es todo esto para tantos? Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a lo que habían comido. Gracias, Señor. En este día la lección trata de la alimentación de los 5,000. No es tan solo la alimentación lo más importante, es el milagro que hizo Dios. Es como Dios usa a cualquier persona. Es como Dios usó a este muchacho, usó su mamá para que preparara primeramente esos alimentos para que se los llevara a ese lugar donde él iba. Parece ser que el muchacho no era muy pequeño, porque la Biblia no hace mención de que había alguien más que lo acompañara. Jesús sabía que habían 5 panes y que habían 2 peces que no eran grandes, porque dijo pececillos. Jesús sabía que había alrededor de 5,000 personas y que todos ellos tenían necesidad, no tan solo necesidad alimenticia, sino necesidad espiritual también. Dios nos manda a ser obedientes, y es una de las claves de esta lección, la obediencia. Dios nos manda a confiar en Él, a tener fe, que son palabras claves en esta lección. Cuando somos obedientes, recibimos más de lo que merecemos. No lo hacemos para sentirnos mejor, lo hacemos porque Dios lo manda, que seamos obedientes. Esta enseñanza habla de una multitud que seguía a Jesús. Quizá caminaron días para llegar a donde él estaba, para oírle. Quizás algunos no tenían nada de comer, quizás algunos habían ido para oírle y oírle decir, cuando él dice: yo soy el pan de vida, quizás muchos de ellos pensaron: ¿y por qué dice él que él es el pan de vida y yo tengo 2 o 3 días que no como? Pero es obvio que había mucha gente en aquel lugar, porque dice que cuando Jesús alzó los ojos, él estaba concentrado en otra cosa, concentrado en la oración, concentrado en la comunicación con el Padre. Y cuando él alzó los ojos, vio que se había reunido una gran multitud. Puede ser que haya pasado mucho rato en lo que Jesús se percató de todas las personas que habían allí. Dice que cuando él los vio, parece ser que ya la hora había pasado mucho rato, la hora había avanzado. Y él le preguntó a Felipe, que era uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero él lo dijo para probarle en su fe, porque él sabía lo que él tenía que hacer.
Él sabía que él solo tenía que orar al Señor y el Señor le iba a dar provisión. Él sabía que solo tenía que clamar a su Padre, que está en los cielos. Pero es claro que él escogió a Felipe, quizá porque estaba más cerca de él que los otros discípulos, quizá porque sabía que Felipe no tenía mucha fe, quizá porque él sabía que Felipe iba a mirar las cosas humanamente, no espiritualmente. Quizá quería ver su reacción, cómo él iba a reaccionar cuando él le dijo, vamos a darle de comer a esta gente. A lo que Felipe le respondió, de manera humanamente correcta, él le dijo, mirando la cantidad de personas que había ahí, 200 denarios de pan no alcanzaría. Y 200 denarios era aproximadamente el salario de 7 meses de trabajo de un hombre. O sea, una cantidad exagerada que ellos no tenían. Pero Jesús sabía que él no necesitaba dinero, él solo tenía que clamar a su Padre. Por eso es que es tan importante nosotros tener esa comunicación con Dios y nosotros orarle al Señor. Por eso es que es tan importante que nosotros siempre estemos confiando en el Señor. Especialmente en estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir, que muchos de nosotros seguimos trabajando, otros han perdido su trabajo y no tienen ese dinero para comprar las cosas que su familia necesita. Pero Jesús tenía la protección de Dios y sabía que había de hacer un milagro. Él sabía que Dios iba a hacer un milagro a través de él. Cuando el hermano de Pedro le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Parece ser que los peces eran pequeños, porque él dijo pececillos, no eran peces muy grandes. Parece que su mamá se tomó el tiempo de preparar el pan y darle eso a ese niño para que lo llevara. Y quizás era la comida del día entero de él. Pero si 200 denarios no alcanzarían para comprar pan para que cada uno cogiese un pedazo, 5 panes y 2 pececillos no iban a alcanzar tampoco. La madre de ese muchacho, que al padecer era pequeño, pero quizás de edad que podía, como dije ya anteriormente, viajar solo, quizás ella nunca pensó, nunca se imaginó que el alimento que preparó para que su hijo comiera un día sería usado por Dios y para que Jesús hiciera un milagro tan grande con ellos. Lo que ocurrió después, Jesús oró al Padre y lo presentó. Y dice la palabra que comieron alrededor de 5,000 personas, de 2 pececillos y 5 panes. Jesús sabía que había un niño ahí que tenía una provisión. Felipe tiene que haber destapado lo que el niño tenía para saber lo que había dentro de la canasta, porque cuando se le acercó a Jesús, Andrés, el hermano de Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Él destapó lo que había dentro de la canasta, él miró lo que había dentro de la canasta. Cuando le preparamos a nuestros hijos por la mañana su merienda para llevarla a la escuela, su almuerzo, quizás nunca el niño sabe lo que va ahí adentro, sino hasta que llega la hora de ellos comérsela. Entonces, ¿estaríamos nosotros dispuestos a que nuestros hijos cojan lo que nosotros les dimos para comer para ellos y que lo compartan con todos los que están ahí que no tienen nada de comer? ¿Estaría el niño dispuesto a compartir todas sus cosas que nosotros le ponemos en su lonchera para que él lo comparta con los otros niños? ¿Estaría el niño dispuesto a compartirlo? Aquí hay 3 puntos clave. Uno de los puntos es creer que le importamos a Jesús y que Él cuida de nosotros. Porque habían 5,000 personas ahí. Jesús mismo no tenía que comer. Pero Él pensó más en que esa gente necesitaban comer, porque uno de sus discípulos le dijo, manda a esta gente que vayan y compren comida, compran y vuelven. Porque ya la hora avanzó, ya estaba tarde. Pero Jesús lo que le respondió fue, denle ustedes de comer. Entonces, el siguiente punto es aceptar que en la obediencia está la bendición de Dios. Cuando Dios le dijo, denle ustedes de comer, el discípulo lo que le contestó fue, 200 denarios de pan no darían para que cada uno de ellos cogiese un pedazo.
no se enfocó en que estaba hablando con el Hijo de Dios. Él lo que se enfocó fue en que humanamente no alcanzaba. Y el tercer punto es creer en Jesús, obedecerle en todo. Jesús, denle en vosotros de comer. Jesús no le dijo a él, ¿qué ustedes creen si nosotros? Él sabía lo que él tenía que hacer. Él sabía que él iba a ser usado por Dios para hacer ese milagro, porque él mismo es Dios. Y lo que nosotros tenemos que pensar es, nosotros tenemos algo y alguien lo necesita, podemos compartirlo. Lo que también tenemos que pensar es que si Dios pone en nuestro corazón que nosotros compartimos lo que tenemos con alguien, hay que obedecer. También tenemos que orarle al Señor por provisión, por bendición, por protección. Orarle al Señor por amor para los demás. Entonces, en este día yo preparé una canastita como aquella que tenía el niño. Yo tengo en mi canastita, yo tengo mis 5 panes y mis 2 peces. Tengo mis 5 panes y tengo mis 2 peces en mi canastita. Pero yo quiero saber qué hay dentro de mi canastita. En mi canasta en uno de mis panes hay autoridad, que fue con la que Jesús le habló, como Jesús le oró al Padre. En mi otro pan yo tengo el compartir, que fue lo que Jesús enseñó. Debemos compartir lo que tenemos. En otro de mis panes, en mi tercer pan, está la obediencia. Jesús fue obediente a su Padre. Y los discípulos fueron obedientes cuando cogieron y le trajeron el pan y los peces a Jesús. El niño fue obediente cuando el niño puso su comida, su almuerzo en las manos de Jesús. En mi otro pan está la fe. Hay que tener fe para pensar que con 5 panes y 2 pececillos, Jesús pudo darle de comer a 5,000 personas y nosotros podemos darle de comer a más de una persona con lo que tenemos. En mi otro pan, en mi pan número 5, tenemos el oral. Jesús levantó su almuerzo de ese niño y le oró al Señor y lo partió. Yo tengo también mis 2 peces. En mi canastita están mis 2 peces. En uno de mis peces está el amor. Con amor es que Jesús nos ama, con amor del Padre. Y en mi otro pez está la Biblia. Tenemos que leer la Biblia para tener conocimiento de la palabra de Dios, para ser obediente al Señor. Si nosotros no leemos la Biblia, podemos ser engañados en cualquier momento. Entonces, el objetivo es creerle al Señor, confiar en Él, orarle a Dios, pedirle al Padre, compartir, tener amor, misericordia por los demás, como Dios tiene misericordia de nosotros. En este momento, el punto más importante es el amor. ¿Por qué es el amor? Por los tiempos en que estamos viviendo ahora. El compartir, porque hay personas que no tienen nada y nosotros tenemos mucho. El punto clave, yo diría, el muchísimo más importante es amar a Jesús, orarle al Señor, pedirle a Dios, pedir nuestra salvación, pedirle al Señor que nos libre, obedecer a Jesús, obedecer la palabra del Señor. Le doy muchas gracias por esta lección que me permitieron compartir con ustedes. En el nombre de Jesús, le doy gracias y le pido al Señor que los bendiga siempre. Dios le bendiga.